Hermanos, doy gracias a Dios por este año 2025. Esta hora, hermanos, como siempre he estado, y no lo digo por echarme flores, pero siempre he buscado que el Señor me guíe qué es lo que debo de decir, en qué momento debo de decir las cosas, por qué debo de decir las cosas. Y hermanos, básicamente el día de hoy, meditándolo mucho, orando mucho junto con mi esposa para que el Señor nos diera el tiempo necesario para poder hablar de ciertos temas que están aquejando a la iglesia, hermanos. No es algo que se esté ocultando, no es algo que ninguno de nosotros pudiéramos habernos dado ya cuenta. Pero el título, hermanos, que como que quiero compartir con ustedes de este sermón de Año Nuevo, la reconciliación, algo más en la hermandad. Hermanos, voy a decirlo de esta manera. Como miembro de esta iglesia, puedo decir que tengo récord en una iglesia que ha sido dividida 4 veces. De acá mi hermano Absalón. 4 veces, y no lo podemos decir con orgullo, lo debemos de decir con temor y con temblor. Porque a final de cuentas, hermanos, el Señor nos va a demandar a cada uno de nosotros qué fue lo que hicimos, cómo actuamos, cómo respondimos ante circunstancias. Hermanos, realmente una de las batallas más grandes dentro de la iglesia, en estos años que el Señor me ha permitido tener dentro de la iglesia como miembro y ahora como pastor de la misma, hermanos, y puedo verlo claramente, hermanos, es que la lucha no es contra las personas de afuera, ni contra la cultura, sino tristemente, hermanos, es contra la desunión entre hermanos. Jesús dijo claramente, hermanos, en Juan 13:35. Ayúdame, Absalón, con esa voz potente que tienes. Juan 13:35, por favor. Juan 13:35. Vamos a tener nuestras Biblias, hermanos, ahí abiertas, por favor. Juan 13:35. Jesús dijo claramente, hermanos, no es palabra mía, es palabra del Señor. ¿Cómo vamos a reconocer o cómo el mundo va a reconocer claramente a un discípulo de Cristo? Si tuviereis amor los unos a los otros. Hermanos, el enemigo, el adversario, el diablo, el chanclas, el rojo, como quieran llamarle, hermanos, sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Sabe que una iglesia dividida es una iglesia que no va a buscar la voluntad del Señor. Sabe que una iglesia dividida, Él ha ganado esa batalla. Hermanos, por eso el enemigo siempre va a buscar, siempre está intentando, hermanos, como dice Pedro, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y una iglesia que ha perdido esta característica que nos demanda el Señor Jesucristo en Juan 13:35 es una iglesia presa y fácil. Por eso puede introducir, ¿de qué manera puede el enemigo dividirla? Muchas veces, hermanos, una división empieza por un malentendido. Empieza por heridas. Empieza por chismes. Empieza por orgullos y distancias. Hoy estamos en el último día del año 2025, hermanos.
fue en mi corazón en mi corazón puso el Señor, hermanos, no llevar a la iglesia o no llegar como iglesia a un año 2026 con chismes, con malentendidos, con heridas, con orgullos, con distancias entre nosotros como hermanos. La pregunta aquí que podríamos hacer es, ¿vamos a dejar que el enemigo de nuestras almas gane estas batallas? Dios, hermanos, a través de su palabra nos llama a algo más superior. Todos los que estamos aquí creemos en el Señor. ¿O alguien que diga que no cree en el Señor? ¿O alguien que diga que no cree lo que dice su palabra? Hermanos, el Señor a través de su palabra nos habla y nos llama a algo todavía más superior y hacer algo que está por encima del razonamiento carnal. Ah, si me hizo, ¿yo por qué tengo que hablarle? Ah, si me hizo, pues volteo la mirada a otro lado. Primera de Tesalonicenses 5:13. Ayúdame, por favor, Uri. Primera de Tesalonicenses 5:13, con esa voz potente, que te escuchemos hasta acá adelante. Primera Tesalonicenses 5:13, por favor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor dentro de la iglesia? Tener paz entre nosotros. Por eso les digo, hermanos, realmente lo que estamos viviendo como iglesia no es nuevo. El enemigo siempre ha buscado cómo desunir. Hemos olvidado los principios y los preceptos que emanan de la Escritura, que emanan de la boca del Señor. Y hemos dejado que nuestro razonamiento carnal sea el que gobierne. Hemos olvidado tener paz entre nosotros. Colosenses 3:13 es otro texto que muchas veces repetimos hasta de memoria, pero muy pocas veces practicamos. Hermana Maca, ¿me ayuda, por favor? Colosenses 3:13, por favor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Quién no la ha escuchado? A ver, calce su manita. ¿Quién no la ha escuchado esa frase? ¿Qué haría Jesús? ¿Tú no la habías escuchado, Mateo? Ah, ¿tú no la habías escuchado? Ah, bueno, aprendes algo nuevo. Hay quienes dicen, ¿qué haría Jesús? Pero lo dicen a veces para disfrazar o para envolver ciertas ideas. Pero realmente la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Tan es así que ya nos enseñó hace 2025 años, ya nos enseñó el Señor qué hacer. Primero nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que tengáis amor los unos a los otros. Eso es lo primero. Y luego los apóstoles nos dicen, a ver, tened paz entre vosotros. Y luego nos dice, sopórtense unos a otros. ¿Por qué? De la manera que Cristo os perdonó. El Padre Nuestro trae una frase muy importante que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Iglesia Católica recita este Padre Nuestro, pero lo recita sin discernir lo que dice realmente. O a veces nosotros lo recitamos sin discernir lo que está diciendo el Padre Nuestro. Y por eso es que no lo vamos a hacer de una manera mecánica. Hermanos, si alguno tuviere queja contra otro, pero dice,
sopórtate y perdónate. Amado hermano, ¿cómo quieres empezar el 2026? ¿Tienes queja contra algún hermano? ¿Tienes algo, alguna herida que te haya causado un hermano? ¿Tienes dentro de ti orgullo? ¿Tienes dentro de ti distancia entre hermano? Si Cristo te perdonó, hermano, Cristo te dio el ejemplo de lo que es perdonar, de lo que es soportar. ¿Qué mayor ejemplo de lo que es soportar? Soportó la cruz del Calvario por ti y por mí. Hermanos, hoy, en esta hora, en este culto, hermano, Dios quiere sanar relaciones. Dios quiere restaurar corazones y unir lo que el enemigo ha querido desunir. Hoy Dios, hermano, nos está haciendo un llamado a cerrar filas para que unánimes, hermanos, en un mismo sentir, podamos levantar el nombre de Cristo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su anhelo como iglesia trabajar? Cantamos trabajar por el Señor y confiad y velar, ¿no? Y empezamos, soy feliz en el servicio del Señor. ¿Realmente podemos ser felices cuando dentro, en medio de nosotros, en medio de nuestro corazón, en medio de la comunidad, hay desunión? Hoy el Señor, hermanos, quiere sanar esas relaciones. Por eso es lo que les decía, hermanos. A lo largo de estos meses, o de este mes, sí, de estos meses, hermanos, venía meditando mucho sobre ello. ¿Cómo quiero yo, Alberto Álvarez Aguilar, que la iglesia llegue al 2026? Y no lo digo como pastor, lo digo como hijo de Dios. Y como pastor lo pienso, ¿cómo vamos a llegar en el 2026? ¿De qué manera vamos a llegar? Hermanos, Jonathan Edwards lo dice de esta manera: la reconciliación no es una opción, es un mandato del Señor Jesucristo. Hermana amada, ¿usted obedece al Señor? Hermano Mario, ¿usted quiere obedecer al Señor? Hermano Beto, ¿quiere obedecer al Señor? Hermano Luis, ¿quiere obedecer al Señor? Y puedo irle preguntando a cada uno de nosotros, ¿queremos obedecer al Señor? Pues la reconciliación, hermanos, lo que tengamos, no es una opción, es un mandato del Señor. Lo acabamos de leer en Colosenses 3:13. Pero hay que entender esto, hermano. Hay que entender esto. ¿Por qué estoy hablando hoy de esto, hermanos? Dios nos reconcilió primero. Por eso, mi querido hermano, usted y yo somos llamados a imitarlo. Pablo dice acerca del Señor Jesucristo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ayúdame, por favor, hermana Sonia. Segunda a los Corintios 5, 18 al 19. Segunda a los Corintios 5, 18 al 19. Sonia, mamá. Sí. Dije hermana Sonia. Este tema de la reconciliación, hermano, este tema doctrinal, no me voy a meter ahorita en él. Pero quiero dejar algo bien claro, hermanos. Dios siempre dio el primer paso para reconciliar. ¿Qué tenía que reconciliar? Pues una humanidad caída, una humanidad que iba a estar perdida en el pecado, una humanidad que iba a recibir la ira de Dios.
Porque eso es de lo que nos va a salvar el Señor. ¿No les ha pasado que luego les preguntan, ¿y de qué me va a salvar Dios? ¿De qué me tiene que salvar si tú dices que me tiene que salvar? Pues de lo que te va a salvar el Señor es de la ira, de la misma ira del Señor. Hermanos, no dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, Dios dio el primer paso para reconciliarnos con Él, aunque nosotros fuimos los que lo ofendimos. ¿Quién debió de haber dado el primer paso para reconciliarse entonces? Nosotros. Y no fue así. El Señor nos está enseñando que tú me ofendiste, ven, no pasa nada. Si tú realmente rectificas el camino, dice el Señor que tus pecados los echaré al fondo del mar y cada que te portes mal voy a ir sacando una lista de lo que te voy guardando. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Que no se acordará. No se acordará más de ellos. Qué hermosa promesa tenemos, hermanos, de parte de Dios. Aunque nosotros éramos los que le habíamos ofendido. Por eso, hermanos, la reconciliación nace del carácter mismo de Dios. Él es amor que busca restaurar. Hermanos, no podemos pedir a otros lo que no estamos dispuestos a dar nosotros mismos. Hemos recibido, como dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, no del juicio para causar división. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios está hablando de una iglesia que estaba fuertemente dividida por dimes y diretes. Una iglesia en la cual estaba perdiendo el rumbo porque les faltaba amor. No habían comprendido el amor del Señor para cada uno de ellos. Si Dios, hermanos, no esperó a que nosotros cambiáramos para buscarnos, quiero hacerte esta primera pregunta. ¿Por qué tienes que esperar a que el hermano cambie para acercarte? ¿Por qué tienes que esperar tú? Todos los que estamos aquí decimos que el Señor vive en nuestro corazón, ¿no? Todos los que estamos aquí decimos que Cristo está en nosotros. Mi hermano, si Dios te ha dado este ministerio a ti y a mí por igual, ¿por qué esperar? Ahora, hermanos, viene de Dios esto. Dios nos reconcilió y somos llamados a imitarlo. Pero, hermanos, también quiero hablarte de que no nada más queda ahí. Tienes que saber perdonar, porque el perdón es la llave que abre la puerta de la reconciliación. Antes de que tú te puedas acercar al hermano, tienes que aprender a perdonar. Como iglesia, hermanos, como iglesia bautista, creemos en la disciplina bíblica, ¿no? ¿Sí? Y la Biblia nos enseña dos maneras de disciplina. La primera es cuando hay ofensas personales y la segunda es cuando hay una ofensa pública. Cuando hay una ofensa personal, la base bíblica es Mateo 18. Y cuando hay una ofensa pública, la base bíblica es 1 Corintios 5. Ahí están los dos textos que nos hablan de la disciplina eclesiástica. Y eso para que llegue a una disciplina eclesiástica o una disciplina a nivel iglesia, tiene que pasar ciertas etapas. Bueno, Mateo 18, 21 y 22, por favor, ¿me ayudas, hermano Leo? Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22.
Gracias. Aquí nuestro buen hermano Pedro, aquí no hay nadie que se llame Pedro, eso es lo bueno. Nuestro hermano buen Pedro le dice al Señor Jesús, queriéndose ver bien religioso y bien espiritual, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, ¿verdad? Porque lo hice como pregunta, hasta 7. No, imaginémonos en nuestro razonamiento, Señor Jesucristo así volteando. ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino te digo hasta un 70 veces 7. Hay quienes lo interpretan como 77 veces, pero realmente no es de esa manera. O sea, ni siquiera es un número que pudiéramos ahorita hacer un cálculo. ¿Sí? Hermanos, el perdón, hermanos, para el perdón entre hermanos no hay límite. No hay límite. El perdón es un acto espiritual, hermano. No es un acto emocional. Hoy me siento bien y hoy lo voy a perdonar. El perdón es un acto espiritual. Porque hermano, tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo debemos de creer lo que dice Gálatas 2:20. ¿Cómo me gusta repetir este texto dentro de mí? ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en nosotros? Y si el Espíritu de Cristo es quien está en nosotros, el perdón es un acto espiritual. Hermano, para reconciliarte, perdonar ayuda a minimizar la ofensa. Pero lo más importante, hermano, es que rompe ese ciclo que de ofensa se puede convertir en rencor. Si tú no perdonas, mi querido hermano, si tú y yo no perdonamos como el Señor nos está pidiendo que perdonemos, lo único que vamos a ir construyendo es un ciclo y vamos a llegar a un rencor. Y el rencor, hermanos, es un veneno, es un cáncer. ¿Cuántas familias no hay? Y estoy hablando a nivel familiar, con rencores dentro de ellas. A veces hermanos, hermanas, primos, papás contra hijos que no se hablan. Pero cada 8 días vamos y adoramos al Señor. Hermanos, perdonar ayuda a minimizar la ofensa, pero lo más importante es que rompe este ciclo que se puede convertir en rencor. Por eso, hermanos, ayúdame a leer, Josué, lo que dice en la diapositiva, por favor. El cristiano que no perdona es un cristiano que se estanca. ¿Qué tanto te quieres estancar, hermano? Y hablo para todos, ¿eh? Nos queremos estancar espiritualmente si no tenemos algo que arreglar con nuestros hermanos. Se amarga. Se amarga tan es así que llega el momento en que te empiezas a alejar. Te empiezas a alejar y te empiezas a quedar solo, quieres hacer las cosas por ti solo, hermano. Y esto al final de cuentas va a terminar en que tú
No permitas que la palabra de Dios obre en tu vida, en mi vida. Vean por qué es importante, hermanos, aprender a saber reconciliarnos unos con otros. Qué importante saber aprender a perdonar, a soportarnos unos a otros en el amor del Señor. Hermanos, el perdón en el nombre de Jesucristo ayuda a borrar el pasado y logra liberar el corazón para el futuro. Gracias, hermana. Por eso repito esta frase. El perdón en el nombre de Jesucristo ayuda a borrar el pasado y logra liberar el corazón para el futuro. Ya sea en oración, ya sea porque el Espíritu del Señor me está redarguyendo, por lo que sea. Por eso les decía, el Señor Jesucristo nos enseña, no esperes a que vengan, no esperes a que te vengan a pedir perdón. Da tú el primer paso como yo lo di, por amor. Y aquí viene algo bien importante, hermanos, y es gran parte de lo que ya hemos leído. 2 puntos hemos pasado, hermanos. Somos llamados a imitar al Señor Jesucristo porque Él nos reconcilia primero. Pero también sabemos que el perdón es la llave que abre esa puerta a la reconciliación. Pero hermano, la falta de reconciliación afecta la adoración y la vida espiritual. Lo acabamos de leer en Mateo 5, 23 al 24. Hermano Luis, ayúdanos por favor. Mateo 5, 23 al 24. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, hermano. Aquí viene, vamos a estudiar un poquito este pasaje, porque hay muchas interpretaciones, eh, no puedo llamarlas erróneas, sino porque el Señor les dio a entenderlo así. Pero hay que estudiar muy bien el contexto de este pasaje. Primero, hermanos, el Señor Jesucristo les está recordando a los judíos un principio que ellos conocían muy bien y que nunca debían haber olvidado. ¿Cómo empieza el pasaje? ¿Habéis oído qué? No matarás. Pero yo os digo que si lo llamas, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí el 21? Hay vamos a llamarlo escalones en cuestión de una ofensa. Si lo llamas, ¿cómo dice el primero? A ver, 5, 21, 22. Necio, fatuo. ¿Y el tercero? Abran su Biblia, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Ahí está para que no estemos, ¿Cuál? Mateo 5, 21, 22. Ahí están. ¿Cuál, Uri? Necio, fatuo. Hay uno más, ¿no? ¿No? ¿Qué versión tienen, hermanos? No, yo tengo otra versión. Yo tengo la NBI, ¿no? Ah, ok. Sí, los 3 escalones son
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjense, ahí va la primera, que te enojes contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Ajá, ya desde ahí. O sea, no, el Señor Jesucristo no está diciendo, vete hasta que te maten, no. Si ya desde que te enojaste con tu hermano, eres el culpable del juicio. Y luego sube un segundo escalón. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante quién? Ante el concilio. ¿Qué es el concilio? El Sanedrín, los ancianos. Y luego le dice, y cualquiera que le diga, o sea, ya es la máxima, ¿cómo les iba a decir? La máxima grosería contra su hermano, que le digan fatuo. ¿Alguien sabe qué es fatuo? ¿O cómo trasladarlo al español más actual? ¿No? Alguien que lo llame idiota. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Vean cómo el Señor Jesucristo estaba recordándole a los judíos un principio que ellos habían y sabían muy bien. Pero hermanos, luego pasa al 23, que es el texto que estamos estudiando. La idea del sacrificio, hermanos, era muy sencilla. ¿Qué era el sacrificio para el pueblo judío? Simplemente era expiar. Esa es la idea del sacrificio. Expiaban sus pecados. Pero también pudiera expiar si una persona hacía algo malo. Porque si una persona hacía algo malo, o sea, un judío hacía algo malo, su acción, esa acción mala que hizo, interrumpía su relación con Dios. Y el sacrificio tenía la intención y la finalidad de restaurar esa relación. Por eso el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa religión? Religar, volver a unir esa unión que el hombre perdió con Dios. Y esa unión se logra a través de Cristo. Pero hay que notar dos cosas muy importantes en esto, hermanos. La primera, nunca se creyó que el sacrificio pudiera expiar un pecado deliberado. O sea, lo que los judíos llamaban el pecado de una mano alta. Si una persona cometía un pecado sin darse cuenta o impulsado por el momento de pasión que quebrantaba su dominio propio, el sacrificio era efectivo. Pero si uno cometía un pecado deliberada, desafiante, insensiblemente y con los ojos abiertos, entonces el sacrificio era impotente para expiar. Es decir, hermano, veamos en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Si una persona está en el campo, dice, y está cortando leña, pero a la hora de dar el hachazo, ¿qué pasaba con el fierro? Salía volando y mataba a alguien. ¿Qué pasaba con ese judío que asesinó, por decirlo de alguna manera? Que no lo hizo deliberadamente. ¿Qué pasaba? Exacto, o sea, esta persona tenía que ir a una de las ciudades de refugio y ahí quedarse. Sí, porque obviamente, recuerden que el pueblo judío, por eso el Señor Jesucristo les dice más adelante, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, les recordaba la famosa ley del talión. Pero bueno, se iba. Entonces se salvaba y podía seguir ofreciendo sacrificios, pero estaba en una zona que lo protegía. Pero si lo hacía deliberadamente, el sacrificio no tenía ningún poder para expiar su pecado. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice la ley judía, la ley de Moisés, cuando una persona mataba deliberadamente?
que el culpable tenía que morir. Eso es lo que dice la ley. El culpable tenía que morir. Entonces, hermanos, primero tenemos que entender, hermanos, que el sacrificio no puede expiar pecados cuando son deliberados. La segunda cosa que para que este sacrificio sea efectivo, hermanos, es que un sacrificio tenía que incluir la confesión de pecado y el verdadero arrepentimiento. Ya hemos hablado de esto, hermanos. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Dar la media vuelta, no volverlo a hacer. Entonces, mis queridos hermanos, el verdadero arrepentimiento incluye el propósito de rectificar cualesquiera consecuencias que hubiera tenido el pecado. Cuando llevamos un chisme, cuando llevamos una murmuración, a veces no pensamos en cómo podemos afectar a las personas, en su vida personal o en su vida moral. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, hermano, tenemos que resarcir el daño. Ya se fue mi hermano Josué, pero no sé si todavía siga vigente lo del juicio por daños morales o algo así, que si alguien... ¿Hasta allá atrás? Ah, está mi hermana Betty. ¿Todavía está allá? ¿Sí sigue vigente, hermano Josué? Ah, sigue vigente, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podríamos resarcir un daño moral? Pues ya me señalaste, ya me dijiste, ya dijiste que hice esto acá, acá, acá. Pues ¿de qué manera lo voy a resarcir? El gran día de la expiación, hermanos, se celebraba para expiar pecados de toda la nación, pero los judíos sabían muy bien que ni siquiera los sacrificios del día de la expiación se le podían aplicar a nadie a menos que antes estuviese reconciliado con su prójimo. Eso es lo que quería decir el Señor Jesucristo. O sea que si llegaba alguien y traía, y era sabido por los hermanos, bueno, por los del pueblo judío, que este hermano tenía algo contra este hermano, no le recibían sus ofrendas o sus sacrificios. Eso es algo bien importante, hermanos. Por eso, hermanos, decía esto, la reconciliación, mis queridos hermanos, la falta de reconciliación afecta la adoración y la vida espiritual. Porque hay una interrupción de la relación entre el hombre y Dios. ¿Qué dice Primera de Juan? A ver, ayúdenme por favor, hermanos. Se me olvidó apuntarlo. Pero la idea es cuando dice que ves a tu hermano, dices que amas a Dios, pero ves a tu hermano y no lo amas y luego dice entonces eres un mentiroso. ¿Dónde está ese pasaje, hermanos? Sé que está en Primera de Juan. Está en Primera de Juan. A ver, vamos a buscar. Primera de Juan. Cuando dice, cuando alguno dice, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Primera de Juan. ¿Lo puedes leer, Uri, por favor? ¿Qué pasó? ¿Se te apagó la pila? Adelante, hermana, por favor. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, gracias, hermana. La interrupción de la relación, cuando hay un conflicto entre hermanos, interrumpe esa relación entre Dios y el hombre. Si una persona, hermanos, estaba haciendo ofrenda por el pecado, por ejemplo, para expiar un robo, la ofrenda se creía que era totalmente ineficaz hasta que se hubiera restaurado la cosa robada. Y si se descubría que la cosa robada no se había restaurado, entonces había que destruir el sacrificio como inmundo y quemarlo fuera del templo. Eso era lo que pasaba cuando llegaba un ladrón
y llevaba su ofrenda en el gran día de la expiación. Por eso, mis hermanos, los judíos sabían muy bien que tenían que hacer todo lo posible para arreglar las cosas a nivel humano antes de poder estar en paz con Dios. Por eso, mis hermanos, en cierto sentido, el sacrificio era sustitutivo. Era el símbolo de que cuando la víctima estaba a punto de ser sacrificada, ¿qué hacía el adorador? Ponía las manos así y empujaba hacia abajo sobre la cabeza del animal a sacrificar, como símbolo de que llévate mis pecados. Señor, ahí está. Pero ese sacrificio de nada servía si, por ejemplo, era para expiar un robo o una defraudación. De nada servía ese sacrificio si no se subsanaba primero con el prójimo. Entonces, mi querido hermano, ahora vámonos a lo actual. Cada que tú y yo venimos cada 8 días que hemos entrado en el templo, que ahora podemos decir que estamos en el lugar santísimo porque estamos delante de la presencia de Dios. Cuando traigas tu ofrenda y si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, el Señor nos dice, deja ahí tu ofrenda. Porque si no, esa ofrenda va a ser desechada. Eso que decimos nosotros que venimos a dar, a derramar, a entregar nuestro corazón, si no hay una genuina reconciliación con nuestros hermanos o una genuina paz entre hermanos, de nada nos sirve. De nada me va a servir venir y cantar, venir y leer, venir y estar en comunión si no estoy en paz con mi hermano. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, porque entonces la Biblia me dice que soy un mentiroso. El adorador, hermanos, nos debemos de quedar, como dice los historiadores, el adorador se va a quedar en las rejas o en las verjas antes de llegar al lugar donde están los sacerdotes para ofrecer el sacrificio. Jesús deja bien claro este hecho fundamental, hermanos. No podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros semejantes. No podemos esperar el perdón a menos que hayamos confesado nuestro pecado, no solo a Dios. Y aquí entendamos pecado como ofensa, no como en el sentido de que hemos hecho a un lado el mandamiento conscientemente de Dios, sino debemos de confesar nuestra ofensa no solo a Dios, sino también a los hombres. Y a menos que hayamos hecho todo lo posible para evitar sus consecuencias prácticas. Algunas veces, hermanos, nos preguntamos por qué hay una barrera entre nosotros y Dios. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones parece que no sirven para nada. La razón, mis hermanos, podría ser muy bien que somos nosotros los que hemos levantado esa barrera al estar desavenidos con nuestros semejantes, o porque hemos ofendido a alguno y no hemos hecho nada para rectificar. Está terminando el año 2025, hermano. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cómo quieres empezar el 2026? Vamos a empezarlo teniendo en nuestros corazones todavía ese rencor, esa herida, esa ofensa. Hay quienes han malinterpretado esta porción, hermanos, y dicen que no vayas a orar, que primero te reconcilies, pero la Escritura dice, deja tu presente o deja tu ofrenda. Es decir, ten unión con el nombre de Jesús, lo que decía mi hermana, y después en su nombre, ve y reconcíliate. Porque, hermanos, si no vamos en ese espíritu del Señor,
Como bien lo decía mi hermana, lejos de arreglar las cosas, las vamos a hacer más grandes. Por eso, hermanos, si vamos en nuestra carne, en lugar de solucionar, vamos a hacer más grande el problema. Hermanos, Dios está diciendo tu relación con tu hermano es parte de tu adoración. La relación entre hermanos es parte de nuestra adoración. Ayúdame, Mateo, con lo que dice en la diapositiva, por favor. No podemos venir y decir, adoro al Señor y aleluya, amén, y bendito sea el nombre del Señor cuando nuestro corazón está lleno, está sucio y lleno de resentimiento. Muchas oraciones, hermanos, no llegan al Señor porque hay paredes de división entre hermanos. Dios no quiere corazones divididos. Nos hemos preguntado en el liderazgo, ¿por qué el Señor no nos ha entregado? Mirando en retrospectiva cómo hemos actuado este año. ¿Qué hay en nuestros corazones? Por eso, mis hermanos, la reconciliación, hermanos, trae bendición, unidad y gloria de Dios a la iglesia. Todos conocemos el Salmo 133 del 1 al 3. Ahora vamos a leerlo todos juntos. Porque cómo nos gusta este salmo, ¿verdad? Cuando lo hablamos bien bonito. Salmo 133 del 1 al 3. ¿Cómo nos dice? Todos juntos, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos son de los salmos que se les llaman los salmos del peregrino, porque esta serie de salmos son los que se van recitando o los que iban recitando cuando iban camino a Jerusalén. Recuerden que con la reforma de Josías, todo se concentró en Jerusalén. Entonces todos tenían que venir de todos lados para venir a adorar a Jerusalén. Y es lo que iban recitando en el camino. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Cuando hay unidad, hermanos, Dios envía bendición y vida eterna. Ningún avivamiento, hermanos, va a venir sobre una iglesia peleada, donde están divididos en grupitos, unos contra otros, cazando polémicas y ahí se estancan. ¿Cuántas veces hemos pedido en nuestros cultos por un avivamiento? No hemos pedido por un avivamiento. Porque para que podamos pedir por un avivamiento, hermanos, tenemos que reconciliarnos unos a otros. La reconciliación, hermanos, en el nombre de Jesús abre puertas para milagros, crecimiento y paz. Una iglesia, hermanos, reconciliada con Cristo y unos con otros se convierte en un receptor poderoso de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Me llama la atención cuando luego escuchamos, ya no siento el amor en esta iglesia. Se nos olvida, mis queridos hermanos, que el amor está dentro de ti. Y tú no debes de esperar para dar amor. Al menos que no lo tengas, porque por eso no puedes dar lo que no tienes. Hermanos, el enemigo está empeñado en desunir, en romper todo vínculo de amor y armonía entre cristianos. Y muchas veces lo logra. Y lo logra porque la iglesia, porque el cristiano no ha entendido
que debemos de imitar al Señor. Para ir terminando, hermanos, quiero hacerte estas preguntas. Yo me las hice en su momento, porque el mensaje primero me habló a mí, como se los comenté. Primero me habló a mí. ¿Hay alguien en la iglesia a quien has evitado? Ve haciendo tu checklist. ¿Guardas rencor que aún no has entregado al Señor Jesucristo? ¿Tienes palabras no guardadas, no dichas, disculpas no entregadas, heridas no sanadas? Hermano, la reconciliación comienza cuando tú y yo decimos, Señor Jesús, sana mi corazón y dame la valentía de restaurar por el poder de tu santo nombre. Dame el valor. La reconciliación, hermano, no es debilidad, es madurez espiritual. No es perder, es ganar libertad. No es desorden, es obediencia al Padre. Hermano, Cristo reconcilió lo imposible. Un pecador como usted y yo lo pudo reconciliar con el Padre. ¿Usted cree que no tiene el poder para reconciliar a dos hermanos en la iglesia? ¿No podrá reconciliar a dos hermanos en la misma iglesia? Sí puede, hermanos. Yo lo creo. Y quiere hacerlo hoy, hermano. Hoy, 31 de diciembre del 2025. Hoy los que estamos aquí, mis queridos hermanos, si tienes algo que dejarle al Señor y empezar a restaurar, hazlo hoy. No esperes un minuto más, porque dice la Escritura que donde hay unidad, hay bendición y hay vida eterna. Donde hay unidad, el Señor está presente. Donde hay unidad, el amor de Dios se refleja. Tómate estos minutos, hermano. Nos quedan todavía 40 minutos. No me quiero seguir más. Pero quiero invitarte, hermano, a que hoy, si trajiste tu ofrenda, en este momento que hemos estado adorando, leyendo, y te acordaste que tienes algo contra tu hermano, si está hoy aquí, búscalo, reconcíliate. Y entonces juntos vayamos y adoremos al Señor. Si no está aquí hoy, pídele al Señor palabras para poder buscar la reconciliación. Hoy los que estamos aquí, los que están viéndonos a través de las redes sociales, es la misma invitación porque somos parte del mismo cuerpo. Le decía a mis hermanos diáconos, tenemos que entregar porque el Señor nos va a demandar una iglesia y no queremos entregar una iglesia manchada ni con arrugas en sus vestiduras. Tómate estos minutos, hermano. Reflexiona durante este año. Y si entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, entre esposos y entre cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo que reconciliar, hagámoslo. Imitemos al Señor Jesucristo y empecemos un año nuevo reconciliados y con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te voy a dejar unos minutos, hermano, para que tomes esta reflexión y puedas acercarte al Señor. Después haré una oración.
hoy, Señor, estamos delante del trono de tu gracia, Padre Celestial, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Siempre antes que nada, Señor, agradeciéndote, Padre, por las misericordias que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a lo largo de este año, a pesar de las aflicciones, a pesar de las inquietudes, a pesar de las pruebas, a pesar de las caídas, tú has estado ahí. Tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, porque a lo largo de este año observamos como iglesia tu poder. Gracias, Padre, porque nunca nos dejaste. Gracias, Padre, por cumplir cada una de tus promesas. Pero ahora, Señor, estamos delante de ti. Yo y mis hermanos estamos delante de ti, Señor, poniéndote, Señor, delante tuyo aquella ofensa, Señor, que hayamos cometido, aquella ofensa que nos hayan cometido, Señor. Pero la ponemos delante de ti, Padre, para que tú, Señor, perdones, nos perdones. Porque sí, Señor, yo y esta iglesia, Señor, te hemos fallado en muchas ocasiones. Pero tú eres grande en misericordia, Señor. Tan es así que nos das la oportunidad hoy de poder restaurar y sanar, Señor. Te ruego, Padre, que tú le des el valor, Señor, a cada uno de nosotros para acercarnos y restaurar, Señor, la relación personal unos con otros. Que nos des las palabras, Señor, que nos des ese corazón humilde, Padre Celestial, para poder resarcir los daños si es que hemos hecho algún daño. Te ruego, Padre, que tú, Señor, nos guíes en nuestro pensamiento y que cuando nos acerquemos al hermano, Señor, al cual hayamos ofendido o del cual, Señor, nos haya ofendido, podamos hacerlo en tu nombre. Danos palabras, Señor. Enséñanos a seguir soportándonos unos a otros y cumplir así tu ley. Enséñanos, Señor, a poder hacer efectivas tus palabras de que en esto conocerán que somos tus hijos, en que nos amamos los unos a los otros, en que tenemos paz entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar este ministerio de la reconciliación que nos has dejado. Ayúdanos, Señor, como embajadores tuyos. Bendito Señor, queremos realmente un avivamiento, Señor, dentro de esta tu iglesia. Pero sé, Señor, lo sabemos, Padre, que tal vez hemos puesto barreras. Consciente o inconscientemente, Señor, las hemos puesto. Pero hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a derribarlas. Porque queremos, Señor, que envíes bendición, envíes vida eterna a esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Danos el valor, danos el amor, Señor, que viene de ti. Ya no queremos ser tomados como mentirosos. Queremos realmente ver en nuestro prójimo, verte a ti y poder, Señor, decir que te amo. Te amo en el nombre del Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Pues todo esto, Señor, te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.